Nunca he sido de esas personas que buscan emociones fuertes. No me gusta ese tipo de adrenalina que te hace el corazón saltar y la mente girar en círculos. Nunca fui de historias de terror ni de suspenso, de esas que hablan de fantasmas o presencias invisibles que acechan silenciosas en las sombras. Siempre he pensado que la realidad ya tiene suficiente caos como para andar buscándolo por cuenta propia, que la vida con sus problemas, sus miedos y sus incertidumbres es suficiente para llenar cualquier espacio de miedo. Me gustan las rutinas, la calma que dan los espacios tranquilos, la predictibilidad que permite saber qué esperar en cada momento. Me gusta sentir que todo está bajo control, que cada cosa está en su lugar, que la seguridad no es una ilusión sino una certeza tangible, algo sólido sobre lo que puedo apoyar mis pasos y mis pensamientos, porque esa sensación de orden y estabilidad es lo que me hace sentir protegida, viva, anclada a algo real. Pero hay cosas que, por mucho que te resistas, te encuentran aunque no las llames, aunque intentes cerrarte a ellas con todas tus fuerzas. Cosas que parecen esperar pacientemente, con una paciencia imposible y silenciosa, el momento exacto en que bajas la guardia, en que tu atención se relaja y permites que el mundo se filtre por una rendija. No importa cuánto intentes evitarlo, porque hay algo en el mundo, en nosotros mismos, en ese espacio que llamamos mente o alma, que a veces se resiste a quedarse callado, que se abre en grietas invisibles y te susurra cosas que no quieres oír. Son esos momentos en que la realidad se desdibuja, en que las certezas tiemblan y la oscuridad se hace un poco más cercana, una sombra que se extiende sin permiso. Todo empezó una tarde cualquiera, en uno de esos días que parecen no tener absolutamente nada de especial, de esos que se deshacen sin dejar huella ni recuerdo. Había terminado de trabajar y llegué a casa con la cabeza pesada, como si un peso invisible me aplastara desde dentro, con un dolor sordo que me punzaba detrás de los ojos como un eco persistente que no se puede ignorar, una sensación opresiva que se alojaba en el centro de mi frente y me hacía desear solo una cosa: sentarme, tomar una taza de té y sumergirme en las páginas de un libro que realmente no importaba mucho. Solo necesitaba un poco de paz, algo que me sacara de ese estado de fatiga mental, de ese murmullo constante que a veces se instala en la mente y no se detiene. Afuera, el cielo estaba gris, pero sin las promesas dramáticas de tormenta, solo un gris tenue, ese tono particular que tiene octubre, un mes que siempre me pareció un susurro en el calendario, un espacio entre estaciones donde el tiempo parece derretirse con mayor facilidad y el aire huele distinto, más húmedo, como si arrastrara la memoria de otras estaciones y otras vidas que ya no existen. Octubre tiene esa cualidad de hablar con voz baja y apenas audible, como si estuviera contando secretos que solo pueden escucharse si uno se queda quieto y realmente escucha. Bruno, mi gato, dormía hecho un ovillo sobre la alfombra persa del salón. Su respiración acompasada era como un metrónomo de tranquilidad, el único latido vivo en una casa silenciosa, una ancla en medio de la calma. Encendí la tetera eléctrica y me dejé caer en el sillón del rincón, ese que da justo al ventanal que mira hacia el pequeño patio, el lugar donde me gusta perderme en mis pensamientos mientras veo cómo la luz cambia poco a poco con el paso de la tarde. El ruido del agua calentándose se mezclaba con el crujido suave de la madera bajo mis pies y el tic-tac lejano del reloj del comedor, una sinfonía familiar que me envolvía y me recordaba que todo estaba en su lugar, que la casa era un refugio y que yo estaba sola en ella, protegida. Lo sabía con certeza. Había cerrado con llave al llegar, como siempre, y la única copia estaba en mi bolso. No había nadie más, ningún extraño rondando ni ningún misterio oculto, o al menos eso creía. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpeteo leve, sordo, casi imperceptible, como si algo hubiera caído suavemente en el pasillo. No fue un ruido fuerte que hiciera saltar las alarmas internas, pero sí lo bastante claro como para interrumpir la calma, para poner en pausa el silencio y despertar esa pequeña alarma instintiva que todos tenemos. Me incorporé despacio, más por curiosidad que por preocupación, porque no quería asustarme ni darle poder a ese instante. Miré a Bruno, quien seguía dormido, indiferente, ajeno a cualquier anomalía, ajeno a esa presencia invisible que parecía haberse instalado en el aire.
Pensé en algo sencillo. Una corriente de aire, un libro mal colocado, el perchero inestable, una mínima causa física irracional. Fui a mirar y no encontré nada, nada fuera de lugar. Todo seguía exactamente como lo había dejado. El pasillo, en penumbra, parecía incluso más inmóvil que antes, como si el tiempo se hubiera detenido allí. El perchero estaba vacío salvo por mi abrigo, los cuadros derechos, las puertas cerradas, sin señales de movimiento ni de presencia extraña. Me encogí de hombros y volví a la cocina para apagar la tetera justo cuando el agua comenzó a hervir con su característico silbido. Serví el té y me acomodé nuevamente en el sillón, el libro entre las manos, intentando recuperar la calma y el ritmo que había perdido. No había leído ni 2 párrafos cuando el ruido volvió. Esta vez no fue un simple golpe, fue más claro, un sonido hueco, 2, 3 golpes, como si alguien tocara suavemente con los nudillos la puerta del baño, pero no desde afuera, sino desde adentro. El estómago se me encogió, sentí que el cuerpo se me tensaba al instante. No era un miedo cinematográfico, no de esos que te hacen gritar o correr, era otra cosa, algo más visceral, una incomodidad que se desliza por la espalda como una gota helada, una presencia sin forma, un presagio apenas perceptible que te anuncia que algo ha cambiado, que ya no estás tan a salvo como creías. Me paré despacio. El baño está al final del pasillo, justo en la parte más oscura de la casa, un lugar que hasta ese momento había sido solo una habitación más, pero que de repente se sentía diferente, como si albergara un secreto que se estaba revelando. La luz estaba apagada y la puerta, entreabierta, como si invitara a entrar pero también advirtiera que quizás no era buena idea. ¿Hola? Pregunté, sintiéndome absurda y fuera de lugar en mi propia casa, tratando de romper con el silencio que ahora parecía pesado y lleno de presencias invisibles. No hubo respuesta. Empujé la puerta con cuidado y encontré el baño vacío, sin señales de nadie, pero el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha hace poco. Toqué el vidrio con la yema de los dedos, y estaba tibio, extraño porque no había usado el baño en todo el día y además hacía frío, no había forma de que el vapor se mantuviera allí. Busqué racionalizarlo. ¿Sería la tetera? ¿Alguna fuga de agua caliente? No, nada cuadraba, y la sensación de inquietud creció un poco más. Volví a la cocina con el corazón inquieto y recalenté el té. Esta vez no me senté, me quedé de pie, observando la casa en completo silencio, como si el más mínimo ruido pudiera delatar algo invisible, una presencia que se escondía entre las sombras, algo que esperaba paciente. Y entonces lo noté. Bruno ya no estaba en la alfombra. Lo busqué con la mirada y lo encontré frente al pasillo. Su cuerpo estaba erizado, la cola inflada como un plumero, y sus ojos clavados en la puerta del baño, fijos, tensos, llenos de alerta. ¿Qué pasa, Bruno? Le pregunté, acercándome lentamente. Él bufó, un sonido seco y gutural que me heló la sangre, algo que jamás había escuchado de él antes. Me agaché para calmarlo, pero se alejó de un salto, sin dejar de mirar la puerta. Y entonces lo oí. Un susurro, no un golpe ni un crujido, un murmullo apenas audible, como si alguien hablara bajito detrás de una pared, palabras que no podía entender, como si vinieran de otro idioma o de otro tiempo, un lenguaje que mi mente no lograba traducir. Me acerqué al pasillo con los pies temblando, cada paso una batalla contra el miedo, contra la necesidad de racionalizar, de negarlo todo. El susurro cesó de golpe cuando crucé el umbral, como si esa voz invisible supiera que la había descubierto y decidiera callar para protegerse. Entré al baño de nuevo, más decidida pero con el corazón apretado, con las manos temblando ligeramente. Encendí la luz y el espejo ya no estaba empañado, estaba limpio y frío, pero en el centro del vidrio, grabada con la claridad de algo hecho con una uña, había una palabra: acuérdate. Me quedé paralizada, mis manos temblaban incontrolablemente, como si esa palabra tuviera el peso de 1 millón de secretos y de miedos, como si fuera una orden que me atravesaba el alma. ¿Acordarme de qué? ¿Quién había escrito eso? ¿Cuándo?
La taza de té se me cayó sin que pudiera evitarlo, quebrándose en 1000 pedazos sobre el suelo. Me agaché a recoger los restos, incapaz de apartar la mirada del espejo, incapaz de dejar de pensar en esa palabra, en ese mensaje que parecía dirigido solo a mí. Y fue entonces cuando la vi. Una figura, no detrás de mí, sino en el espejo. Era yo, pero no era yo. Tenía mi rostro, pero con los ojos completamente negros, sin blanco alguno, y una sonrisa torcida, inhumana, inquietante, una sonrisa que no encajaba con nada que hubiera visto antes. Inclinaba la cabeza hacia un lado, como si esperara que yo entendiera algo que no podía explicar, como si me estuviera suplicando que recordara algo que había olvidado, algo que no quería enfrentar. Me giré de golpe, temblando, pero no había nadie. Pero al volver a mirar al espejo, seguía ahí. Movía los labios, como si dijera algo, pero era un murmullo sin sonido, una promesa sin palabras. Corrí, cerré la puerta de mi habitación con pestillo y me metí bajo las sábanas. El corazón me retumbaba en las sienes, como un tambor frenético, como si quisiera salirse del pecho. Esa noche no dormí, ni un segundo. Las luces permanecieron encendidas, y Bruno desapareció sin dejar rastro, como si él también hubiera sentido que algo había cambiado para siempre. Y la palabra, acuérdate, dando vueltas como una piedra pesada en el pecho, como una herida que se abre y se cierra, que no me deja en paz. Pasaron días, quizá una semana. Todo volvió a la normalidad. El espejo se limpió solo, el vapor desapareció, y Bruno volvió, pero evitaba entrar al baño, ni siquiera al pasillo. La casa recobró esa tranquilidad habitual, pero yo sabía que algo dentro de mí ya no estaba igual, algo que había despertado y esperaba ser escuchado. Una tarde, revisando unas cajas viejas en el desván, buscando cualquier cosa para distraerme, encontré algo que no esperaba. Una foto en blanco y negro, doblada en una esquina, amarillenta por el paso del tiempo. 3 niñas pequeñas jugando en un jardín. Ese jardín, el de mi casa. Y una de ellas, era yo. Pero yo no había vivido allí de niña, o al menos eso creía. Llamé a mi madre y le conté solo lo de la foto, sin mencionar el espejo, ni la palabra, ni la figura. Mamá, ¿alguna vez vivimos en la casa de la calle Olmos? Pregunté con la voz temblorosa. ¿La de tu abuela? Claro que sí. ¿Cómo no te vas a acordar? Respondió con sorpresa. ¿Estuve ahí de niña? Insistí. Sí, hasta los 6 años. Hasta que pasó lo del pozo, dijo ella con voz baja, casi en un susurro. ¿Qué pozo? Pregunté, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. El del patio. ¿Dónde cayó tu amiga? ¿Cómo se llamaba? Ay, Dios, qué horror. Nunca volviste a hablar después de eso. Estuviste muda casi un año. Hasta que nos mudamos, me contó, como si reviviera un dolor profundo que había tratado de olvidar. Silencio. La palabra volvió a mi mente, como una orden urgente. Acuérdate. Y entonces lo vi todo. No como una película ni un recuerdo cualquiera. Fue como si una compuerta se abriera dentro de mí, un torrente de imágenes, sensaciones, olores y sonidos inundaron mi memoria. La risa de las 3 niñas, el juego inocente, la tapa del pozo mal cerrada, el grito ahogado que nunca debí ignorar, la oscuridad que se tragó todo, mi silencio petrificado y una promesa rota. Una promesa que no cumplí. Ahora entiendo. La figura del espejo no era un fantasma ni una presencia externa. Era una parte de mí, una sombra del pasado que se quedó atrapada allí, en ese día fatídico, esperando que yo volviera, que la mirara, que la reconociera y la liberara. Desde esa noche, todo cambió. La casa está en paz, ya no hay más golpes ni susurros ni espejos empañados, pero a veces, cuando me quedo mucho rato mirando mi reflejo, noto algo. Un ligero oscurecimiento en mis ojos, una sombra detrás de mi sonrisa, una presencia que no desaparece del todo, como si esa otra yo todavía tuviera algo más que decir, algo que no puede o no quiere callar. Y me pregunto,
¿Realmente olvidamos lo que no queremos recordar? ¿O simplemente lo enterramos tan profundo que termina creciendo dentro de nosotros, como una raíz torcida, esperando el momento justo para salir y reclamar lo que le pertenece?